Buenos días a todos los aquí presentes en este importante foro y en esta mesa redonda que va a encontrar algún camino para determinar si la innovación realmente puede hacer un impacto en el desarrollo de nuestro país y dar respuesta a las múltiples inquietudes que ha planteado el doctor Prosperi en su excelente intervención. Por un lado, el doctor Prosperi nos plantea la necesidad, existen fortalezas, estructuras, personas que están haciendo su trabajo en los distintos sitios, aunque existen desigualdades. Sin embargo, nos dice que eso hay que mejorar primero, hay que mejorarlo primero antes de pasar a aquellos elementos de robótica y de innovación ultra especializada. Esa es una de las realidades que planteó durante su presentación. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud nos indica que para lograr el desarrollo de un país a nivel económico, indudablemente la inversión en investigación y en medicamentos es una apuesta a ganar. Hay que ponerla en práctica. El Pacto Bicentenario, por otra parte, nos señala a través de todos los conciudadanos que aplicaron ahí y vertieron sus opiniones, mucho de lo que el doctor Prosperi señaló: el trato, la calidez, la atención, el si hay disponible o no un especialista en el sitio de atención. Ellos hicieron eso con muchísimo énfasis. La pregunta es, ¿nosotros de verdad debemos esperar a resolver eso? ¿O podemos, como también en un momento dado subliminalmente lo mencionó el doctor Prosperi, comenzar a hacerlo desde un inicio? Sembrar la innovación, no solo en tecnología, sino en investigación de avanzada en nuestro país. Esta mesa va a traernos algunas respuestas a esas inquietudes. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar al panel. Voy a ir haciendo algunas preguntas y al inicio voy a indicar si las preguntas están dirigidas a todos o a algunos de los panelistas, tratando de respetar los tiempos. Por ejemplo, la primera pregunta es para todos con un tiempo bastante estricto de 1,5 minutos para cada uno. Les pido que nos ciñamos a ello porque la agenda total de la mañana es estrecha. La primera, ¿cuál es la visión de la institución que usted representa en materia de atención integral en salud? ¿Qué lugar tiene la innovación en esa visión? Adelante, doctor Lao. Bueno, básicamente lamento no tener tiempo para explicar algunas cosas que ha dicho mi amigo Jorge y espero que en algún momento lo podamos hacer. La Caja del Seguro Social es una institución que su carisma es asegurar la protección social de los panameños. Y esa protección social no solamente es salud. Hay distorsiones en lo que se nos presenta, porque cuando se dice que el presupuesto de salud entre la Caja y el MINSA es de 9.000 millones y está diciendo la moderadora que la inversión en salud es fundamental, hombre, ¿cómo ustedes teniendo la plata no lo hacen? Pues que es que la plata no va para salud. La mayoría de los recursos que tiene la Caja del Seguro Social van destinados al Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, que lo voy a tocar nada más para mencionarlo porque ese es tema de otro debate. Nosotros estamos convencidos de que la ruta para maximizar el uso de los recursos disponibles es la innovación. Y lo estamos convirtiendo en hechos concretos. Cuando yo estaba en la Universidad de Panamá hice los CIDETE, Centro de Innovación, Desarrollo Tecnológico e Innovación. ¿Por qué? Porque la innovación no puede ser prioritario de ningún sector. Debemos trabajarla en armonía, todos al mismo tiempo. La academia, los servicios prestadores de salud, el gobierno nacional y el sector privado. Nosotros estamos creando en la Ciudad de la Salud un centro de investigación e innovación en salud, con el propósito de que todas las tecnologías nuevas que se van a aplicar en la gente sean primero probadas antes, para asegurar la salud y la eficiencia de estas acciones. Y yo, respetando el tiempo, quiero decir que hay una esperanza muy grande al final de tu conferencia, Jorge. El sector privado, que tiene fines distintos al sector público en salud,
ha dado evidencias de sensibilidad social, sobre todo en la pandemia. Ellos trabajaron con nosotros en la trazabilidad. Ellos han vacunado una cantidad importante de ciudadanos a costo de ellos. Por lo tanto, ese acto dice mucho más que cualquier discurso. La empresa privada panameña en salud está dando evidencia de que es consciente que debemos trabajar en equipo y que el sector público y el sector privado podemos hacer sinergismo y podemos maximizar los escasos recursos que tenemos al servicio de la población. Muchas Creemos gracias, en la innovación. Doctor, el mensaje que me queda de lo que acaba de su intervención es que la innovación puede hacer cambios. Doctor Ortega, con un Global Innovation Index que señala que Panamá tiene 39 investigadores por cada millón de habitantes, ¿puede o no nuestro país, o debe o no nuestro país, comenzar a incentivar la innovación para dar respuesta a todo lo planteado por el doctor Prosperi y que el doctor Lao corrobora? Con ese número de investigadores, no. Yo creo que nosotros tenemos que tomar ventaja de la oportunidad que tenemos en el periodo pospandémico y tenemos que reinventarnos. Creo que en Panamá están ocurriendo cosas importantes en salud, una de las cuales está coordinando el doctor Lao, que es la creación de la Ciudad de la Salud. Pero alrededor de la Ciudad de la Salud están ocurriendo otros procesos importantes, como el nuevo Campus Gorgas, como la nueva Facultad de Medicina, como el nuevo Hospital Oncológico, y vamos a tener un hospital pediátrico en los próximos 5 años. Eso significa que nuestro país en salud está transformándose muy rápidamente. Eso es infraestructura. Creo que es importante tener los recursos humanos. Y en esos recursos humanos, yo creo que la innovación tiene que ser necesaria, tiene que ser usable y tiene que tener esa necesidad, si no nosotros vamos a ir a la deriva. Y creo que no podemos confundir la estrategia con la táctica. Y el problema es que nuestra táctica ha sido resolver, como decía el doctor Prosperi, el problema enfermedad. Pero no hemos definido la estrategia de qué es lo que realmente queremos en salud. Y ese fenómeno de reestructuración de la infraestructura en salud pública tiene que ir emparejada con el sector privado también. No podemos caminar de manera separada. Creo que tenemos por un lado lo que sería el insumo y por el otro lado lo que tenemos que ver es el resultado. ¿Y eso qué significa? Tenemos que generar conocimiento y convertir ese conocimiento en tecnología e innovación. Y si no tenemos el suficiente número de investigadores y si no transformamos las instituciones más allá de la docencia y la atención y la llevamos al campo de la investigación y la innovación, vamos a seguir los próximos 15 o 20 años igual. Una cosa importante, profesora Buitrago, esto no lo podemos hacer tampoco sin las instituciones educativas y sin la universidad o sin las universidades. Hay que transformar las universidades y si ustedes van a los países desarrollados en temas de innovación e investigación, hay una afiliación de los centros públicos y privados con las universidades. Si ustedes van al Mass General, está afiliado a Harvard en el sector privado y así la gran mayoría de las instituciones en los países que tienen un mejor índice. Nosotros tenemos que transformar la universidad para que la universidad se convierta en la columna vertebral de la generación del conocimiento, la transferencia de conocimiento y convertir ese conocimiento en tecnología e innovación. No lo podemos hacer en hospitales ni en institutos de investigación sin la universidad. Entonces, creo que hay que integrar, tenemos un plan estratégico nacional de ciencia, tecnología e innovación, doctor Prosperi, tenemos una agenda de innovación que ha identificado salud. En esa agenda de innovación hay 7 proyectos con una hoja de ruta y claramente cada proyecto tiene un plan de cómo realizarlo. Hay que apropiarse de esas agendas de innovación y ese plan estratégico. Los sectores tienen que tener fondos de investigación separados de la CENACIT. La CENACIT no va a resolver el problema
de investigación e innovación del país si no nos apropiamos, nosotros vinculamos y coordinamos. Yo veo que hay instituciones privadas que van en el camino correcto, algunas están alojando, por ejemplo, algunos programas universitarios, otras están coordinando con institutos de investigación y tienen actividades de docencia, y creo que tenemos que aprovechar para insertar en ese sector privado actividades de investigación que puedan acercarnos más al sector público y al sector privado, pero tenemos que transformarlo. Doctor. ¿Cómo no? El doctor señala con mucha precisión ese énfasis que tiene que haber en la reestructuración de las universidades, la investigación, y habla de un punto en concreto en común con el doctor Lao, la alianza público-privada. Doctor, nos mantenemos nuestro siguiente panelista con la pregunta: ¿cuál es la visión de la institución que usted representa en materia de atención integral en salud? ¿Qué lugar tiene la innovación en esa visión? Bueno, en realidad el enfoque o el modelo social de atención integral de salud, de hecho, se encuentra en nuestra política de salud. Y es un modelo a través del cual procuramos satisfacer las necesidades completas del individuo, pero no solamente enfocado en la parte médica y física, sino atendiendo también todos los otros aspectos que tienen incidencia en la salud del individuo, como por ejemplo con su entorno, sus relaciones con su entorno, con su familia, con su comunidad. Así que para tener un enfoque de atención integral de salud tenemos que desarrollar sencillamente las mejores intervenciones en lo que respecta a aspectos de la promoción de la salud, prevención de enfermedades, la propia recuperación de la salud y rehabilitación. Para eso, ¿qué hay que tener? Se ha dicho aquí ya. Aparentemente tenemos múltiples instalaciones de salud que pueden parecer en alguna forma bastante suficientes, tanto en el sector privado como en el sector público. Tenemos recursos humanos capacitados y todo lo demás. Faltan a veces algunos recursos de insumos, medicamentos, pero que están en proceso de resolverse. Entonces, creo que la pandemia ha provocado un momento de inflexión importante en nuestra trayectoria global, que nos obliga a reflexionar sobre las formas de cómo tenemos que abordar los problemas, porque si antes ya reconocíamos que teníamos un modelo de salud que iba en vía de agotamiento, entonces ahora la pandemia explotó y expuso mayormente esas falencias que ya veníamos padeciendo de tiempos atrás. Entonces, ese no solamente es un enfoque, sino el reto que tenemos. ¿Y dónde encaja la innovación? Hombre, aprovechemos la cuarta revolución industrial, que es lo que se llama la revolución tecnológica. En este país, de forma magistral, se desarrollaron una serie de plataformas digitales que nos ayudaron grandemente al control de la pandemia. También nos dimos cuenta de que la pandemia no afectó por igual a toda la población. Los mayormente afectados, los excesos de defunciones, se ubicaron en las personas mayores de 60 años y personas con comorbilidades, personas con problemas de inmunosupresión y demás. Esas son las personas que estaban llamadas a ser abordadas inmediatamente apenas se dio la pandemia, porque en cualquier tipo de amenaza van a ser las primeras siempre en sufrir las mayores pérdidas, porque ya tienen incorporados factores de riesgo que probablemente no tiene el resto de la población que no padece de estas enfermedades. Entonces, si por ejemplo aprovechamos lo que ya existe, no estamos inventando el agua tibia, y recientemente, todavía en pandemia, el 18 de marzo del 2021, se aprobó en Panamá la ley de telesalud, decreto de la ley 203, que nos da un respaldo legal para el desarrollo de la telemedicina y poder llegar a todos esos lugares donde habitualmente no llegamos, a esos lugares remotos, y poder dar un tipo de atención, es un brazo tecnológico que puede llevar esa atención a lugares remotos. Entonces, es ahí donde puede encajar, aprovechar el salto tecnológico que dimos en estos 2 años de pandemia, tratando de implementar medidas de contención. La trazabilidad fue todo un éxito. Asimismo, se puede hacer trazabilidad de personas con comorbilidades, con enfermedades raras o con algún tipo de factor de riesgo que sepamos nosotros que en una futura amenaza pueden ser los primeros afectados. Y podemos de manera activa buscar a esas personas y protegerlos. Además de que tenemos que seguir fomentando, ya quedó claro, una de las falencias que podemos identificar, que no se ha hecho lo suficiente todavía para seguir promocionando en la población hábitos de vida saludable que mejoren nuestro sistema inmunológico y nuestra salud en general. Muy bien, muchas gracias. Está muy en consonancia con lo que decía el doctor Prosperi, que había que hacer un cambio
en el modelo de salud de tratar la enfermedad hacia la prevención, pero maximizando las bondades de la tecnología que en estos días nos está ofreciendo. Vamos ahora con la señora Emilia Martínez, con la misma pregunta que habíamos hecho allá anteriormente, y que nos dé la opinión de ese paciente para ver si ese paciente realmente tiene sus ojos fijos en el desarrollo que puede promover la innovación y en las respuestas hacia sus enfermedades. Gracias. Gracias. Bueno, debo iniciar por lo que dijo el doctor Prosperi sobre que la falla ha sido que se han dedicado a curar la enfermedad y no a prevenirla. Pero es que, doctor, primero hay que curar las enfermedades de todos. Y eso ahí, como no han podido pasar esa etapa, no hemos podido centrarnos en prevenir. Tienen, de alguna manera, las oportunidades deben llegar a todos. Y esa es la situación que no hemos alcanzado. En cuestión de salud integral, reconozco y vivo que es esencial, por lo menos pues tuve la experiencia, gracias a que la Asociación de Neurólogos de Panamá, justo con la asociación que yo manejo, que es la de esclerosis múltiple, siempre hemos estado trabajando en alianza. El poder tener ese compromiso del médico, el poder entender que una patología y que una persona dentro de una enfermedad necesita una atención integral, junto con los médicos. Por un lado, la asociación de pacientes concientiza a los pacientes de que el especialista no lo ve todo, que hay que utilizar las diferentes disciplinas. Nos hemos trasladado a las provincias, se han capacitado médicos de atención primaria. Hoy en día, eso empezó en el 2018, hoy en día es un programa que ya tiene realidad tanto en el Seguro Social como en el Santo Tomás. Se trabaja con psicólogos, psiquiatras, hacen falta más disciplinas, pero eso ha sido un trabajo casi que de uno a uno. Es fácil de pronto escucharlos y contagiarse de ese positivismo que tienen y de todo lo que el poder que pareciera que tenemos, pero uno como paciente que vive el viacrucis, el sube y baja, uno que no está en aire acondicionado. Entonces tengo que hacer mucho esfuerzo porque es que de verdad tienen una energía muy fuerte y uno se contagia de ese positivismo, pero tengo que esforzarme en recordar que no es lo que vivimos los pacientes, no es lo que nos está llegando, ha sido muy difícil. Y nosotros, como en esclerosis múltiple, gracias al compromiso que han tenido los neurólogos, nosotros, gracias a Dios, hemos a poco logrado eso, pero sí se ha probado de que con la voluntad del médico no basta. Si las instituciones no le dan las herramientas, como nosotros sí tenemos una base de datos de pacientes, tú entras nosotros le dijimos a las instituciones, si le dan un celular, una computadora, nada más que tienen que entrar a web, yo le doy la clave, va a poder ver todo el expediente del paciente. No se puede porque es que tiene que ser solo que lo compró la institución. Entonces, yo hoy invito a todos en el tema de innovación, de que abramos nuestra mente y no busquemos que por dónde no se puede, sino que hagamos que se pueda, porque sí es importantísimo. Muchas gracias, Emily. Emily se centra en un punto también clave. Hay que fortalecer los procesos existentes. Total. Hay que fortalecer los procesos existentes y, como habíamos dicho anteriormente, eso, lo añado yo, debería ir de la mano de la innovación que han estado mencionando el doctor Ortega y el doctor Lao. Vamos ahora con el señor Álvaro Soto. ¿Cuál es su visión en esta situación? ¿Cuál es la visión de la institución Fedefarma que usted representa en materia de atención integral en salud? ¿Qué lugar tiene la innovación en esa visión? Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos y buenos días aquí a los estimados panelistas. Gracias por la invitación. Fedefarma, como representante del sector privado, agrupa 19 de las compañías farmacéuticas más importantes del mundo. Y yo quisiera tal vez empezar diciendo que desde el punto de vista conceptual de la atención integral, creo que todos tenemos una coincidencia en que debemos humanizar esa visión del paciente y empezando por ver a la persona desde el inicio.
y concuerdo con las palabras que se decían anteriormente, de que la primera parte es cómo nos mantenemos sanos. Y debemos tener programas e intencionalidad para eso. Inevitablemente entrará un ciclo en la vida donde tenemos que empezar el tratamiento de las enfermedades. Y en esa integralidad tenemos que asegurarnos de que los procesos de detección sean oportunos, que las intervenciones terapéuticas igualmente sean oportunas y que el seguimiento que se le da al paciente sea utilizando toda la tecnología que hoy estamos hablando acá para asegurar no solo la eficiencia y eficacia y seguridad de las aplicaciones o las intervenciones terapéuticas, sino el adecuado uso de los recursos del sistema de salud. Yo aplaudo hoy que hablemos de las alianzas público-privadas, que es un tema que, como bien decían anteriormente, la pandemia demostró la fortaleza y los cambios que eso puede traer. Pero al mismo tiempo reconozco que no solo en Panamá, sino uno de los grandes desafíos que tenemos nosotros es la ejecución. Nos lo decía el doctor esta mañana, ¿cuántos acuerdos tenemos? ¿Cuántas intenciones tenemos? La gran pregunta de incorporar todos esos beneficios de la innovación en esa visión integral de un paciente es cómo pasamos a la ejecución. Cómo pasamos a que las alianzas público-privadas generen los resultados que hoy necesitan los pacientes. Y por eso, desde FedePharma, nosotros estamos verdaderamente positivos de que esos aprendizajes que nos ha dejado la pandemia, de que esas oportunidades que nos debemos dar todos para poder demostrar que sí tenemos objetivos, que sí tenemos visiones iguales en el beneficio de los pacientes, es el momento de ejecutarlas, es el momento de transmitirlas. Entonces, la invitación es eso, desde FedePharma. Abramos verdaderamente las alianzas público-privadas, integremos los sectores. Esto no debe ser una división para tratar integralmente al paciente entre el sector público y el sector privado. Debe ser una integración, una articulación de mentes y articulación de recursos centrados en los que lo necesitan, que son los pacientes. Muchas gracias. Excelentes intervenciones las de todos nuestros panelistas y si se dan cuenta, vamos viendo cómo la innovación tiene que comenzar a formar parte de este desarrollo sostenible del país, siguiendo las indicaciones de OMS, observando el éxito rotundo que nos ha llevado la pandemia con una innovación sin precedentes en apoyo a la humanidad. Y aquí ya se han dado algunas posibilidades, por ejemplo, a través de las asociaciones público-privadas. Vamos a nuestra segunda pregunta. Aquí vamos a tener 12 minutos, pero solamente se la voy a hacer a 2 panelistas. Los demás yo sé que van a querer y estarán pensando, yo también quiero intervenir, pero solamente vamos a poder recibir esa información de parte de 2 de nuestros panelistas, la señora Emilia Martínez y el doctor Lao. Perdón. Ahora vamos con todos nuevamente. Desde su posición, ¿cuáles son los retos y oportunidades actuales, todos, que presenta Panamá para la adopción de innovación en salud? Aproximadamente el mismo tiempo anterior. ¿Cuáles son esos retos? Pero también, ¿cuáles son las oportunidades, doctor Lao? La más grande innovación que podemos hacer con los resultados más contundentes es cambiar el modelo de atención que tenemos. Yo estoy de acuerdo con Jorge cuando dice que tenemos un modelo centrado en la enfermedad y que debemos pensar la atención primaria, debemos pensar ser más eficientes, eficaces, seguros, calidad. Creo que mientras tengamos el modelo bicefálico
que hemos venido ejecutando desde hace más de 40 años, cuando se desintegró ese inicio en aquel entonces con el doctor Medrano, el doctor Espadafora, etcétera. Nosotros tenemos que pensar en un nuevo modelo que busque maximizar las habilidades y competencias y los talentos de todo el sistema. No es suficiente una coordinación efectiva. Debemos tener un modelo único de salud, con dos componentes, el público y el privado, articulados. Y el gran problema de este modelo es el financiamiento. Nosotros postulamos que los pacientes asegurados pagan por su servicio, aunque sabemos cómo se distribuye sus recursos, pero pagan por su servicio. Y hay un segmento de la población que alguien tendría que pagar por ellos y ese es el Estado. Nosotros creemos que tenemos frente a una posibilidad de fortalecer el ente rector, pero para ser ente rector no puede estar dando servicio porque entonces ¿cómo va a fiscalizar el mismo servicio que él se da? Se convierte en fiscalizador y se convierte en proveedor. Entonces, esto tendría una definición de roles que habría que hacer y esto es motivo de un análisis mucho más profundo que lo que yo pueda decir en 1 minuto y medio. Pero parto por decir, si yo tuviera que coger una acción que fuera contundente y que es innovadora, cambio el modelo. Y quiero también aprovechar para decir que nosotros estamos en este momento inmersos en una serie de circunstancias que tienen más de 40 años. Y yo no creo que es justo que veamos lo que aquí se ha hecho en salud con una visión negativa de que aquí las cosas todas están malas. Gracias a lo que hemos hecho en salud, lo que ha hecho el MINSA, saneando, aquí hay varios ministros que veo, gracias a ese trabajo, nosotros hoy tenemos una esperanza de vida mayor que la que tiene todo el resto de nuestros vecinos. Tenemos una mejor calidad de años vividos libres de enfermedad. A pesar de que nuestro modelo está centrado en la enfermedad, las acciones que se han hecho de saneamiento ambiental, de agua potable, manejo de creta, alimentación, la educación, que nos falta mucho por hacer, por supuesto que nos falta mucho por hacer, pero yo quiero decir unas palabras de ánimo a aquellos que estamos en la trinchera trabajando todos los días de que no todo lo que se ha hecho aquí está mal. Nosotros tenemos grandes oportunidades y además no solamente son tecnologías e innovaciones, los robots y la inteligencia artificial, no. Cambios sencillos en las cosas que estamos haciendo son innovaciones. Miren, la pandemia de COVID hizo que el Consejo Consultivo y todos los que trabajaron, el doctor Terán y todos ellos, innovaran todos los días. Todos los días teníamos que buscar a la luz de los aprendizajes que teníamos, de las evidencias científicas que recibíamos, teníamos que hacer ajustes innovadores. Aquí se hicieron cosas que no se habían hecho en este país por muchísimo tiempo, gracias a la innovación que nos obligó a hacer la pandemia. Hemos demostrado que nosotros tenemos la capacidad de innovar, hacerlo con evidencia científica, aplicar las buenas prácticas, hacerlo de manera intersectorial e integral y acompañarnos, por supuesto, de la academia, de los centros privados y del sector público. Gracias, doctor Lao. El doctor Lao habla de cambiar el modelo. Ese es su aporte fundamental en esta pregunta. Cambiar el modelo de un modelo orientado a la enfermedad, al tratamiento de la enfermedad, hacia un modelo preventivo y además acabar con esa bicefalía que ha estado diciendo y nos indica que uno de los grandes problemas es el presupuesto. Doctor Ortega, ¿cuál es su visión desde su sector? Retos y oportunidades. Hay que orientar lo que hacemos en investigación e innovación y en los aspectos tecnológicos. El doctor Lao lo mencionaba correctamente. Este no es un tema solamente de tecnologías, es un tema de servicios, de procesos, es un tema de equipamiento y la innovación está en todo lo que hacemos. Cuando digo que hay que orientar la investigación, creo que tenemos que orientarlos a los problemas del país. La investigación en salud pública en Panamá, tradicionalmente, cuando inicia,
estuvo ligada a los intereses de la presencia norteamericana, la construcción del canal y el saneamiento de la ciudad de Panamá, e históricamente ha estado ligada a ese concepto de medicina tropical. Nosotros hicimos la transición epidemiológica hace muchísimos años. Tenemos, como dice el doctor Lao, una mejor expectativa de vida, una mejor calidad de vida, y tenemos una población que envejece y que tiene otro tipo de problemas crónicos que no son los que realmente teníamos hace muchos años. La investigación y nuestra agenda de investigación y de innovación es nueva para nosotros. Nos pertenece desde hace 30 años, cuando el Gorgas hace la transición de las Fuerzas Armadas norteamericanas o de la investigación relacionada a la presencia norteamericana en Panamá, a nuestra propia agenda de investigación. Yo creo que es importante generar datos. Nosotros no generamos datos suficientes. No tenemos las métricas adecuadas. No tenemos datos abiertos. No tenemos transformación digital. Y si no tienes datos, no puedes tomar decisiones. Entonces, yo creo que es importante que el sector salud, público y privado, vaya en la dirección de la transformación digital, que haya colaboración entre instituciones públicas y privadas y las universidades. Eso no existe en este país. Los investigadores somos grupos aislados, enfocados en su tema de interés y en generar conocimiento en ese tema de interés. Orientar la investigación a los problemas del país, ayudar a resolver esos problemas. Hay investigación tan sencilla como investigación en los sistemas de salud. O sea, ¿realmente estamos invirtiendo en lo que debemos estar invirtiendo? No estoy tan seguro que necesitemos los grandes equipamientos de resonancias magnéticas y la gran infraestructura en hospitales, como hemos hecho históricamente en este país. Yo diría acceso público, digitalización, transformación digital, generar datos y tener las métricas adecuadas. Recurso humano, no tenemos investigadores en salud suficientes. Tenemos investigadores en diferentes áreas, cada uno trabajando en su tema, pero no tenemos los investigadores que necesitamos. El Sistema Nacional de Investigación panameño tiene 221 investigadores, necesitamos 1.000 por millón, nos hace falta 3.800, a la velocidad que vamos no los vamos a generar y tampoco los tenemos en las áreas que necesitamos. Y si vemos los de salud, de esos 221, no debe haber más de 30 dedicados al tema de investigación en salud e innovación en salud. Entonces hay que orientar la investigación a los problemas reales del país, y son las enfermedades no transmisibles, son las enfermedades crónicas, es el envejecimiento, son las enfermedades generativas, es el cáncer, y no investigamos cáncer en este país, ni conocemos la verdadera epidemiología de este país. Entonces creo que hay que generar datos, métricas adecuadas y enfocarnos en los problemas del país e intentar resolver los problemas del país. Eso es lo que necesitamos. Muy bien, doctor, muchas gracias. Reorientar la investigación con el propósito de generar datos que podamos utilizar para resolver los problemas que aquejan realmente a una población con una expectativa de vida y una esperanza de vida libre de enfermedad que señalaba también el doctor Lao. Bueno, vamos con nuestro siguiente panelista. ¿Cuál es la visión del Ministerio de Salud al respecto? Bueno, en realidad, de manera inequívoca, debo coincidir con el doctor Lao, con el doctor Prosperi, en cuanto a que el mayor reto es el cambio del modelo. Y no es un tema que se viene hablando ahora por pandemia, es un tema que viene desde muchos años atrás. Porque la pandemia, tenemos que tener muy claro, puso a prueba la resiliencia y la capacidad de los sistemas de salud, no solamente el de Panamá, sino el de todos los países del mundo. Y maximizó, expresó de manera abierta la falencia de estos sistemas. Y uno de esos es precisamente ese enfoque de que se habla aquí, el enfoque medicalizado de la salud, que ya sabemos que no es que sea malo, es un componente importante de la prestación de los servicios, pero que sabemos que hay otras intervenciones que producen mayor rentabilidad en materia de salud para las personas. Entonces, definitivamente tenemos que cambiarlo. El mayor reto es erigir un sistema de salud más resiliente y sostenible. Hay un problema
Nosotros venimos haciendo diagnósticos de este sistema de salud desde hace muchos años. Desde que yo entré al sistema de salud, vengo registrando acciones de establecer diagnósticos y se han establecido muy precisos, muy precisos. Incluso ahora con esto del Pacto del Bicentenario, el Libro Blanco, toda una serie de elementos que nos hablan claramente y nos muestran cuáles son las falencias de nuestro sistema de salud. ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo? Que ha costado trabajo implementarlas, que ha costado trabajo ese cambio. Porque todos estamos de acuerdo en que ese cambio es necesario, ¿eh? El problema es el cómo. Nadie ha hablado del cómo. Eso tenemos que sentarnos para definirlo. Porque la tecnología y la innovación, fabulosa. Ese es un brazo de apoyo. Primero nos toca estructurar el sistema de salud que nosotros necesitamos, hecho a la medida histórica y cultural de este país y de las posibilidades científicas, con los recursos que contemos, para entonces desarrollarlo. Pero yo creo que ese es el principal reto para mí. Quizá no tengo la experiencia política de algunos de los que están aquí con nosotros en la mesa, pero siempre la pregunta que me hago es, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no hemos llegado al cómo hacerlo si ya tenemos bien identificados los problemas? El diagnóstico está magnífico, bien hecho, ¿no? Somos expertos en diagnóstico de los problemas del sistema de salud, pero no hemos logrado revertir todo aquello que es desfavorable en ese sistema. Entonces, ese para mí es el principal reto. Muchas gracias, doctor Contreras. Coincide con los doctores Ortega y Lao en que hay que cambiar el sistema, la orientación de ese sistema de tratamiento de la enfermedad hacia la prevención. El doctor Ortega decía, generando data. Y eso implica innovación. Señora Emily, ¿cuál es su visión? ¿Cuál es su opinión al respecto? No, pues a mí me encanta porque sí, claro, todos sabemos que eso es lo que hay que hacer. No sé, y yo ni siquiera pienso, porque sí, es cierto, ¿no? A veces no se ponen de acuerdo en cómo hacerlo, porque de esto llevamos años hablando. Y es verdad, yo que estuve con el doctor Prosperi en el Pacto Bicentenario, en esa mesa, representando en el mismo puesto que estoy ahorita, todo Panamá pidió una unificación del sistema. Como lo llamen, el nombre no importa, pero todo Panamá lo pidió. Luego, pues, surgen otros problemas y entonces cambiamos la página y no le damos respuesta a lo que preguntamos inicialmente. Pero a mí me hace gracia porque, bueno, no gracia, la verdad es que no me da gracia, pero es un tema que el mismo doctor Lao nos dice, el problema es el presupuesto. Y es cierto, el problema, él está totalmente en lo correcto, el problema es el presupuesto. Pero no necesariamente por la cantidad de dinero que se le pone al presupuesto, porque como dijeron, es un montón, 9.000 millones, por Dios, es un montón. El problema es cómo lo distribuimos. Cómo son los ítems. Hace poco se estaba considerando, bueno, inclusive buscar una organización internacional para que hiciera la compra de medicamentos. Y yo como paciente, que también lo dije, por mí que se lo compren a quien quieran, pero porque se necesita que lo compren. Pero también como panameña, y lo dije en la entrevista, como panameña me da pena que tiremos la toalla. Entonces, cuando preguntan, no sé por qué no se ha podido, porque el modelo no lo hemos encontrado. No, el problema es que hay que cambiar la mente, porque me recuerda mucho una frase que mi mamá siempre decía, que prefiere ser cabeza de león o cola de ratón. No, cola de león o, sí, al revés, sí, cola de león o cabeza de ratón. Ese es el problema. Nadie prefieren ser cabeza de ratón que cola de león. Y en el medio lo que estamos sufriendo son los pacientes. Este aparato tiene 1.500 funcionalidades. Para poner un ejemplo fácil, la mayoría solo sabemos usar para llamar. Entonces, la tecnología sola no basta. Hay que acompañarlo con la mente. Cuando en Panamá toma 5 años para que cualquier innovador llegue a este país, tiene que haber pasado 5 años para que a un panameño le llegue. Eso es mentalidad, eso no es tecnología, eso no es presupuesto, eso es mentalidad. Entonces hay que empezar por cambiar la mentalidad y de todos un poquito.
Muchas gracias, Emily. Interesante la intervención. Fíjese cómo ha ido la cascada de información desde que habló el doctor Lao, que hablaba de que hay que cambiar el sistema, pero no solamente de la prevención, sino la bicefalía. El doctor Ortega coincide en ello y dice, bueno, hay un camino, hay que cambiar el tema universitario, hay que cambiar también la investigación, necesitamos 1000 investigadores por cada millón de habitantes en un país que actualmente tiene 39. El doctor del Ministerio de Salud nos señala con mucha claridad que él todavía se pregunta por qué no hemos encontrado el cómo. Eso señala el doctor Contreras. Para él esa es la gran interrogante. ¿Por qué no hemos encontrado el cómo? La paciente, nuestra licenciada Emily, nos dice que ya su mamá lo señalaba y que existe un presupuesto, pero que el presupuesto no está adecuadamente distribuido y que hay que aprender a aplicar la tecnología. Todo tema innovador relacionado a innovación. ¿Qué nos dice el señor Álvaro? ¿Cómo enfoca este tema el Fedefarma? Bueno, hay una ventaja de ser de último porque escuchas a todos los que han dicho y puedes coincidir con todos o discernir en algo, pero yo tal vez quisiera llamar la atención a dos cosas. Cuando hemos tenido la oportunidad de sentarnos en esas mesas de trabajo, como la mesa del Bicentenario, ha habido un diagnóstico de las falencias del sistema actual. Y las propuestas que se transmiten son propuestas para arreglar el sistema actual. Ejemplo, el desabastecimiento con o mayor medida, sistema de inventario, sistema de proyección de demanda, todo eso va orientado a ponerle una solución al sistema actual. Y coincido con el doctor Lao de que todos nuestros países, y Panamá especialmente, ha hecho avances significativos en salud. La pregunta que creo que todos nos hacemos en este foro es, ¿lo que nos llevó acá nos va a permitir ser exitosos en los próximos 40 años? Claramente la respuesta es no. Claramente la tecnología, como nos dice el doctor Ortega, va orientándose cada vez más a una medicina personalizada. Una medicina que requiere una tecnología que hoy está disponible para hacer un diagnóstico efectivo, personalizado y oportuno que permite definir cuál es el mejor curso de acción de un tratamiento. Y todo lo que nos decía el doctor Ortega de los datos nos permite dar un seguimiento de la efectividad y el uso de esos recursos. El modelo está ahí. Pero para cambiar, como todo cambio tan profundo, yo diría que debemos empezar con cosas muy básicas, como la confianza entre los sectores, como el reporte y transparencia de lo que estamos haciendo, y no un reporte de resultados para designar culpables, sino, como dice el doctor Ortega, si yo voy a analizar la data, ¿para qué es? Es para tomar decisiones de mejora, no es para encontrar culpables. Es para que el sistema pueda evolucionar y podamos seguir creciendo paso a paso. Todo ese cambio necesitamos incorporarlo juntos en el sistema. Nosotros como sistema debemos creer en lo que nos dicen los datos para ejecutar los cambios que nos dicen los datos. Pero si le tenemos temor al cambio, si le tenemos temor a la evaluación, si no somos transparentes en lo que debemos mejorar, es muy difícil evolucionar. Hoy la tecnología nos permite, de hecho hay una convergencia entre tecnología y salud que hoy se vuelve difícil. Y concuerdo plenamente, preguntémonos si en Panamá los pacientes merecen, por ejemplo, esperar 5 años. La innovación no solo es parte de un proceso de tratamiento o de diagnóstico o de seguimiento de datos. La innovación está en los procesos, la innovación está en cómo tomamos decisiones, la innovación está en cómo financiamos. Panamá tiene una gran aspiración de convertirse en un hub farmacéutico. Un hub farmacéutico en investigación le puede traer recursos a este país que pueden ser redirigidos al sistema de salud.
Entonces hay muchas formas en las cuales el modelo tiene, y Panamá tiene el potencial para evolucionar. Pero creo que el gran primer paso, tenemos que crear confianza entre los sectores y tenemos que abrirnos a usar la información sin temores. Gracias, señor Álvaro. Indudablemente introduce aspectos actitudinales que hasta este momento no se habían mencionado. Confianza y transparencia en, por ejemplo, la data generada. Y eso puede, aunado a la innovación, producir ese desarrollo económico que necesita nuestro país y que es uno de los señalamientos de OMS. La pregunta: barreras en el acceso identificadas en los procesos de inclusión de innovación en las instituciones de salud, retrasos en tiempos. Solamente 2 personas van a poder intervenir en este momento, el doctor Lao y la señora Emily. Por favor, 3 minutos cada uno. Adelante. Sí. Yo quiero, antes de contestar eso, referirme a lo que dijo el colega del Ministerio de Salud. Él tiene toda la razón cuando dice que él se pregunta por qué, si todos sabemos qué es lo que está pasando y todos pensamos igual, ¿por qué no lo hemos hecho? Yo tengo 40 años de preguntarme lo mismo. Y no es, si no logramos tener la voluntad política de los que están gobernando, esto no lo podemos resolver. Y disculpen que sea tan lapidario en esta expresión. Yo estaba casi convencido de que el problema de las medicinas nosotros solamente la podíamos dejar más o menos resuelta porque no podemos incidir en todos los elementos que tienen que ver con los medicamentos. El único que lo puede hacer es el gobierno, es el Estado panameño, y de ahí es que yo celebro que nosotros tengamos en este momento una mesa que está buscando las soluciones al problema de los medicamentos, que está presidida por el vicepresidente de la República, como un mensaje de que el gobierno se está metiendo a resolver el problema. Antes de esto, yo lo veía muy difícil. Por lo tanto, en la solución de estos problemas que se están mencionando y en lo que yo he tocado, lo que se ha tocado aquí de medicina, lo que se está tocando del cambio de modelo en el cual estamos todos de acuerdo y que no lo hemos hecho, ni lo que estamos ahora, ni lo que han estado antes, el elemento que ha faltado se llama voluntad política. Parece ser que hay voluntad política. Parece ser que tenemos un pacto del Bicentenario que, como lo dijo Emily, está diciendo que se propone la unificación del sistema, un cambio de modelo. Por lo tanto, yo soy un hombre optimista por naturaleza. Yo veo el vaso medio lleno y me preocupo de cómo llenarlo hasta arriba. Así que en la caja del Seguro Social no hay ningún obstáculo a la innovación. Lo que no puedes hacer es pretender introducir elementos que no tienen la debida sustentación ni las evidencias científicas para que nosotros permitamos que eso sea aplicado en un paciente. Nosotros tratamos personas y las personas no son conejillos de India para hacer experimentos. Lo que vamos a hacer con las personas tiene que estar debidamente probada. Existe un sistema de investigación en Panamá de la cual la Caja forma parte. Existen los comités de bioética que deben velar por lo que se haga en materia de investigación e innovación dentro de nuestras instalaciones, cumpla con el respeto, con el consentimiento informado, con todo lo que sabemos que hay que hacer. Así que nosotros, por eso, estamos impulsando la adopción de las mejores prácticas, no solamente en Panamá, y coincido de que evidentemente nos falta data. Nos falta data, nosotros estamos trabajando en la data,
Y yo invito a que quiere ver data de la caja, métase a la página de nosotros tenemos la data actualizada. ¿Es así, Alex? Ok, es así. Porque así tiene que ser. La data tiene que estar actualizada para que sirva de algo. Así que nosotros prácticamente, si hay algún obstáculo, puede ser un obstáculo de tipo, digo, personal o qué sé yo. Nosotros cumplimos con la norma, con las leyes de la República. Si usted quiere desarrollar una investigación, hay un procedimiento que usted tiene que seguir. Y coincido con lo que ha dicho Eduardo en el sentido de que nos faltan investigadores. Y ahí, bueno, usted es de la Facultad de Farmacia. No sé si hay alguien de la Facultad de Medicina. Sí. Sí hay. Sí, hay varios. No veo. Ah, sí, perfecto. Magnífico. Nosotros tenemos que promover en los jóvenes la investigación como un oficio, como una profesión, porque la inmensa mayoría de nuestros muchachos salen pensando en que quieren ser el subespecialista en la materia tal. Ya se está perdiendo el médico de comunidad. Estamos perdiendo el sustrato base de toda plataforma de servicios de salud, que son los médicos generales, los médicos familiares, los médicos de cabecera. Porque la inmensa mayoría, por lo menos los que yo conozco, todos quieren ser no solamente especialistas, sino súper especialistas. Y no se puede estar trabajando, y yo voy a hablar de la cosa, de lo de todos los días. Yo no puedo estar trabajando en la caja y después tener que ir a mi clínica privada a ver pacientes y encima investigar. La investigación no es una ocupación así como de hobby. No. Esto es una cosa seria. Los investigadores son fundamentales. Gracias a los investigadores, nosotros pudimos conocer lo que estaba sucediendo con el COVID, por ejemplo. Una enfermedad que nadie conocía y que hemos ido aprendiendo gracias al esfuerzo de los investigadores. Panamá está carente, como lo ha dicho el doctor Ortega, de esos investigadores. Nosotros tenemos que promover que eso ocurra, pero el investigador también tiene que vivir. Y aquí Emily habló de presupuesto. ¿Cómo pretendemos que un investigador sobreviva con lo que le estamos pagando, haciendo investigación a tiempo completo y con serias dificultades para que él pueda resolver sus problemas de existencia, ¿no? Así que esto es muy largo, yo pido disculpas por haberme extendido, pero definitivamente hay una voluntad para facilitar la incorporación de procesos de investigación en debida forma en la Caja del Seguro Social. Y las innovaciones tienen que sufrir un procedimiento de aprobación porque la responsabilidad última de la seguridad y de lo que le pase a nuestros pacientes es de nosotros. Y tenemos que estar muy seguros de que nada de lo que se va a hacer le va a causar un daño adicional al paciente. Gracias, doctor. Excelente. El doctor nos menciona aspectos claves en la intervención que acaba de hacer. La voluntad política. Prácticamente nada se puede mover en un país sin que eso exista, pero en este momento todo parece indicar que la voluntad política está de parte de este tema porque hay que dar respuesta a Pacto Bicentenario y a las necesidades planteadas por el Global Index que nos señalaba el doctor Prosperi. Uno de los indicadores del Global Index es precisamente cuántos de esos investigadores están a tiempo completo. Y eso es importante para poder generar una innovación sostenible. Emily, ¿cuál es tu intervención? Bueno, de pronto hablar de política no es el escenario. Yo no le llamaría, pero sí me gustaría agregar que se ha demostrado justo ahorita que con la voluntad política no basta. Hay que también tener valor político. Cuando tú tienes
el poder influenciar en este tipo de situaciones y procesos, y tienes la voluntad, y todos en esta mesa, que somos como representación de todo el sector en ese tema, y todos estamos de acuerdo, y hay voluntad política y no se logra, y no se está logrando, es porque al final siempre se sigue poniendo por encima los intereses de cada quien y a no afectar a este, no afectar al otro, y no se está poniendo la meta por delante, y que es lo más importante. Pero eso es nada más pues hablando de lo de la voluntad política, porque está claro, no basta, también hace falta el valor político. Pero sería tal vez, Emily, perdón, algún tema regulatorio. Tenemos que cambiar alguna norma para que esos 5 años que han estado mencionando dejen de estar retrasando la llegada de esos medicamentos innovadores a los pacientes. Es que no es un problema regulatorio, pienso yo no creo que sea por ahí, es algo que está escrito tal, está definido, 5 años, y puede que en 5 años tengas la prueba, puede que necesites 10, puede que con un año tuviste, entonces eso es algo que a evaluar en la parte de que es individual, cada innovación es diferente a la otra, pero yo quise aquí, me puedo poner como ejemplo, cuando yo me enfermé de esclerosis múltiple, yo hace 28 años, en el mundo no había nada, y el doctor nos dijo, qué pena, tienes esclerosis múltiple, es una enfermedad degenerativa, va a ir perdiendo capacidades, qué sé yo, y pues no se puede hacer nada, en Panamá no hay nada, y mi mamá dijo, bueno, fuera de Panamá tampoco hay nada. Y yo tuve una suerte enorme, porque yo me enfermé en el momento indicado. Al siguiente año empezaron a salir las investigaciones, empezaron las innovaciones. Y mi mamá, y bueno, aparte de haber tenido la edad perfecta, por la edad que tenía, 20 años, y tener los papás perfectos, que no eran ricos, y decidió sacarme de Panamá a buscarme, que yo me encontrara con esa innovación fuera de Panamá, porque mi papá no se podían quedar 5 años a esperar a que llegara acá, por las que si eso hubiera sido así, quiero decirlo porque está aprobado, no hace falta hacer un estudio de los pacientes que estuvimos en aquel momento. Estoy yo y todo lo que logramos salir, porque no es cualquiera el que logra encontrarse con una innovación fuera de Panamá. Se hace pues pero difícil. sigue vigente los 5 años de espera. Sí, lo hicimos, sí, cómo no, desde hace 28 años eso no ha cambiado. Y no, fue mucho más difícil. Solamente estamos los que salimos. Porque yo no puedo exponer la vida públicamente de un paciente, pero yo no te puedo explicar cómo están los que todavía están, que no pudieron salir a encontrarse con esa innovación fuera de Panamá. Y eso no es justo, porque acá se está dando, o sea, no es población de primera, de segunda, de tercera. O sea, estamos casi como en la época de, bueno, ya que estamos en esta área, como el Gold Roll y el Silver Roll, o sea, estamos así. Emily, hace 2 años se le diagnosticó a una paciente de ELA, que es una enfermedad mortal, horrible, y tenía cita para mayo de este año. Imagínense, en el 2020 la vieron, le dijeron, pareciera que fuera ELA. Hay que hacer otro examen, pareciera que fuera esclerosis lateral amiotrófica. Y hoy todavía, ciertamente, no fue en el Seguro Social, tengo que decirlo justo. Pero tal vez sería, por ejemplo, la incorporación de una oficina de tratamiento o de abordaje específico para ese tipo de pacientes. Y cuando hablo de regulatorios, no digo, es cambiar tal vez un pequeño artículo que permita que estos pacientes no tengan que esperar. Le voy a regalar 30 segundos, señor Álvaro, porque ya vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo no? Yo creo que es importante diferenciar. Digamos, en Panamá hay un proceso regulatorio que puede durar entre, no sé, 7 y 12 meses. Y ese producto está disponible en el mercado privado ya. La regla de los 5 años es una regla más institucional. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué? Y yo entiendo y estoy de acuerdo que hay un tema de sostenibilidad financiera. Pero igual, digamos, yo creo que hay que buscar soluciones a cada uno de esos temas. Porque hablamos de esclerosis múltiple, pero en oncología
bueno, ustedes saben muy bien, los que son médicos acá saben muy bien lo que significa si hay un medicamento que puede cambiar, lo que significa esperar 5 años. Entonces, otra vez, creo que la oportunidad está en que evaluemos el cómo es posible. Claro. Y no nos quedemos atorados en hay que esperar. Entonces, la pregunta que yo hacía al tema regulatorio, que no solamente incluye la presentación del dossier, sino todas las normas que regulan la adquisición, la llegada y el acceso a medicamentos, sería así, doctor Lao. Sí, hay un dicho que dice en inglés, there is no free lunch. No hay almuerzo gratis. No hay ningún sistema que sea capaz de darle todo a todos. En el mundo no lo hay. Yo solamente quiero que ustedes sepan, la Caja del Seguro Social invierte cerca de 20 millones de dólares por año comprando cerca del 80% de nuevos desarrollos de medicamentos que no están en el cuadro básico y que se nos ofrecen como la alternativa última para el paciente. Y nosotros somos seres humanos, somos sensibles a eso. Y muchas veces le toca a este director aprobar eso con escasa evidencia. Entonces, yo soy un científico, tomo decisiones basadas en evidencia, pero sí creo que debemos hacer una reflexión como país en cómo vamos a financiar las necesidades, específicamente en el tema de enfermedades calificadas como raras o huérfanas, y hay una norma que establece cómo se debe enfrentar y que se está retomando después de haber sido una ley que fue un enunciado lírico, porque en realidad se enuncia pero no se dice cómo. Entonces yo hago un llamado a que reflexionemos en que todas esas innovaciones tienen que ser pagadas por alguien. Y no hay recursos suficientes para atender todas las necesidades. Esa es una realidad. Obviamente que las necesidades mías son las más importantes que las de todos los demás. Ese es el pensamiento humano normal. Así que yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que tenemos que buscar una alternativa, tenemos que hablar, tenemos que aterrizar soluciones. Y yo en la mañana me levanto y oro, yo soy un hombre creyente, y pido valor para cambiar las cosas que yo puedo cambiar. Pido tolerancia para aceptar las cosas que yo no puedo cambiar. Y pido sabiduría para encontrar la diferencia. Gracias, doctor. Discúlpame que Les voy a quitar tiempo en las siguientes intervenciones. Sí, para se poder supone que cumplir yo con... no debo intervenir, pero creo que... Doctor, adelante. Creo que es crítico, ¿no? A ver, Panamá tiene el diagnóstico. Nosotros repetimos el diagnóstico cada 5 años. Gastamos 80% del tiempo en planear y no ejecutamos. Nosotros sabemos lo que hay que hacer, pero no lo hacemos. Y yo creo que somos muy buenos regulando, pero muy pocos promoviendo. Y ejecutando. Y nosotros queremos tener un marco regulatorio para permitir hacer todo. Hay que perderle el miedo al sector privado, hay que perder el miedo a la industria farmacéutica, hay que perderle miedo a la industria innovadora, y eso no ocurre en este país. Yo creo que y hay acciones sencillas. Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. ¿Y es costo efectivo o no es costo efectivo? ¿Cuántos años de vida de calidad se van a salvar? ¿Cuánto estamos gastando versus introduciendo una tecnología? Este es un país capitalista por excelencia, y creo que es un país innovador, que adopta innovaciones muy rápidamente. Vacunas es un ejemplo. Tiene el programa de vacunación de los más completos de toda la región y uno de los mejores del mundo. Pero no hacemos investigación de vacunas en temas de el impacto de la vacunación. Se hacen estudios de investigación clínica. Gastamos 40 millones de dólares todos los años en nuestro programa de vacunación. Pero nuestro sistema de salud no investiga si esas vacunas funcionan o no funcionan. Entonces no estamos haciendo el trabajo. Creo que tenemos que sentarnos en la mesa todos, el sector público, el sector privado, la industria innovadora, porque la innovación hay que promoverla,
pero también hay que lograr que lo que el doctor Lau bien menciona, que las intervenciones alcancen a los más vulnerables y terminemos con la inequidad en este país. Cierto. Y de nuevo, yo quiero traer, innovación es políticas, sistemas, productos, tecnologías, servicios, métodos de entrega. No solo estamos hablando de grandes equipos e infraestructuras, hay cosas que solucionan problemas en este país que no lo estamos haciendo. Perdemos el tiempo, cada 5 años arrancamos de cero, no tenemos continuidad, sabemos el problema, no estamos interviniendo para resolverlo. Gracias, doctor. Indudablemente, cuando hablamos de innovación para promover el desarrollo, todas las áreas que usted ha mencionado están involucradas y a veces tendemos a pensar solamente en una ruta. Pero aquí todo lo que se ha ido mencionando está tan encadenado, el cambio, abatir la bicefalía, dedicar presupuesto a atender las necesidades de aquellas personas con enfermedades especiales, pero a la vez no podemos olvidarnos del resto. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. Solamente vamos a poder tener 1 minuto. Cada uno de los siguientes panelistas es el que va a intervenir. Nuevamente, Emily y el doctor Enrique Lau. Por favor, es interesantísima la pregunta. ¿Cuál es el impacto de los problemas de desabastecimiento de medicamentos e insumos para el tratamiento clínico constante en el sistema público? Bueno, el impacto es evidente cuando una persona que requiere un tratamiento continuo es suspendido porque hay la inexistencia de su producto disponible en cualquier lugar de la cadena de abastecimiento. Esa falta de medicamento lo lleva a 2 decisiones. ¿Lo compra o no lo toma? Si lo compra, entonces el costo de oportunidad nos indica que va a dejar de utilizar sus recursos en otra cosa para comprar la medicina. Y si no lo toma, se va a afectar su salud, particularmente si se trata, tal como lo dijo Eduardo antes, de las enfermedades crónicas no transmisibles, hipertensión y diabetes, y al final va a quedar una insuficiencia renal por ser extremista. Yo diría que esta pregunta queda incompleta si no tocamos muy someramente lo que tenemos que hacer. Por un lado, es un problema multifactorial, que hay situaciones internas que se están atendiendo y situaciones externas que rebasan la capacidad de la institución de poder atenderlas. Por eso es que yo me siento optimista con esta mesa que se ha instalado, porque expresa la voluntad del gobierno de meterse en un problema cuando todos los demás lo han visto como un problema de la caja, y no es cierto. El tema de los medicamentos no se circunscribe al desabastecimiento. El tema del medicamento va más allá cuando tenemos el país con las medicinas más caras de la región. Entonces, si no impactamos en eso, obviamente que si yo con lo que tengo puedo comprar una cantidad X, y si encima de eso lo compro caro, entonces mi posibilidad de comprar más disminuye. Entonces, sí, el impacto ya lo sabemos. Eso para mí no tiene discusión. Hay que tener la medicina a los pacientes. Sin embargo, en ese hay que darle la medicina a los pacientes. Hay tantas aristas que yo me tomaría todo el día analizándolas una por una. Y créanme, lo que dijo el doctor Contreras para mí tiene un peso tremendo. Nosotros sabemos lo que está pasando. Llegó el momento de pasar del diagnóstico y el análisis de las causas a resolver. Ya sabemos lo que tenemos que resolver. Hay que actuar. Este es el momento. Y hay voluntad política para hacerlo. Muy bien. Gracias, doctor. Definitivamente el impacto se ha esbozado porque sabemos que realmente el paciente puede llegar a padecer cualquier otra consecuencia producto de esa falta de los medicamentos indicados en el tiempo indicado, en las cantidades indicadas. ¿Cuál es la opinión de los pacientes, Emily? Pues es súper triste,
porque cuando uno tiene una enfermedad crítica crónica o degenerativa, cualquiera que fuera, vamos desde cáncer, VIH, enfermedad renal, bueno, todo lo que es enfermedad crónica, no solo la mía. Cuando uno tiene este tipo de enfermedades, tú todos los días te duele algo, todos los días te pasa algo. Y tú, de todas maneras, tienes que enfrentar esa situación médica, seguir viviendo, si eres mamá, cuidando a tus hijos, cocinando, trabajando, porque hay que vivir. Y además de todo, tienes que empezar ese sube y baja en la institución. Y tú no tienes idea, mira, en la realidad es una suma de torpezas que se cometen, porque o sea, el término es torpeza. No es falta de conocimiento, no es falta de voluntad, son torpezas. Cometen errores reiterados, lo mismo, pero tonterías que paran los procesos, paran lo que necesita el paciente. Tú no sabes la cantidad de veces, profesora, la cantidad de veces que me han llamado pacientes desde la farmacia y me dicen, Mili, ¿no hay tal medicamento? Claro que sí hay. Dile a la muchacha que hay. Dile que digo yo que hay. Y ella empieza a increpar, ya se vuelve pues ya la parte ya natural acá a Panamá. Y entonces ella lo busca y lo encuentra. Entonces eso, o sea, es más allá, sí hay desabastecimiento, sí lo hay, y sí es grave. Es verdad lo que está diciendo. Pero los funcionarios, mientras que no nos quitemos este velo mediocre de enfrente, como si fuera esta carátula, pero virtual, que no se ve, pero que todo el mundo lo tiene, de mi cosita no me la quites. Lo mismo, ¿no? Que la cola de león, que cabeza de ratón, que yo soy cabeza de ratón y yo entonces no quiero esto. Y esa pugna, yo sé lo que es llegar, hablar con Chiriquí a un paciente que no le querían poner el medicamento porque no estaba el pleno COVID y porque no estaba la ficha. Yo, por Dios, ¿cómo van a pedir la ficha si el director del Seguro Social dijo en televisión nacional que no se puede pedir la ficha? Y el paciente tuvo que traerlo a Panamá. Entonces, acá todo el mundo es emperador de su pequeño reinado, que al final es una choza. Y lo que estamos es afectando a otro. Y al final tengo que decir, porque no es mi intención maltratar, porque sí conozco, yo desde el principio me reuní con el doctor Lao, sé que nos escucha, y el que nos den la oportunidad de estar aquí sentada es enorme. Y créanme que yo sé, no es cualquier país en el cual una representante de pacientes tiene el lujo de estar en un panel tan importante, con gente tan importante. Pero todos somos chiquititos al lado de la enorme necesidad que tiene esa gente que está allá afuera. Y es responsabilidad de todos. Gracias, Emily. Bueno, el doctor Lao, muy sensible, su aporte. El doctor Lao, ante esta pregunta, nos dice, sí hay desabastecimiento. La pregunta está incompleta porque hay muchos otros. ¿Cuál es el impacto? Era la pregunta. Y lo narró muy bien. ¿Hasta qué sitio puede llegar un paciente al que no se le trata la hipertensión, la diabetes y demás? Pero hay muchas otras aristas. Emily nos narra esa parte de emoción, ese sufrimiento del paciente al cual ninguno debe llegar en nuestro país. Y eso nos lleva a la última pregunta. Aquí las preguntas están dirigidas, y cómo me apena no poder dejar a todos participar, porque yo sé que todos tienen algo importantísimo. La siguiente pregunta está dirigida solamente al señor Soto y al doctor Contreras. Y es la última. Costo de tratamientos innovadores en Panamá. ¿Cómo fomentar el acceso a medicamentos innovadores? Señor Soto. Bueno, creo que es importante, como decía, tomar en cuenta el sector salud total. Hay una parte en el sector público de salud donde creo que, para hablar concretamente, nosotros tenemos que revisar el proceso de adopción de la innovación de los 5 años que hablamos, y tenemos que darle la oportunidad a nuevos esquemas de financiamiento.
hoy en el mundo, a través de la información y los datos, podemos hacer esquemas diferenciados de adquisición distintos a las licitaciones que vengan a traer mejores formas de financiar y darle sostenibilidad a terapias específicas. Y en cuanto al sector privado, yo creo que hay dos datos que yo quisiera compartir con todos ustedes. En los últimos 2 años, el sector privado ha crecido más de un 25%. Parte de eso se explica en el desabastecimiento. La otra, la estadística nos dice a nosotros, Panamá no es el más caro. Sin embargo, el consumidor, el paciente, necesita información para poder tomar la mejor decisión. Por área terapéutica, si nos vamos a dolor, por ejemplo, el paciente en el mercado privado tiene más de 100 opciones en un rango de precios para todos los bolsillos. Entonces la pregunta es, si queremos acceso en un área terapéutica específica, la variabilidad, la oferta existe en Panamá. Es uno de los mercados con más oferta en la región. Calidad y seguridad es la segunda pregunta. E información. Y por eso el observatorio de precios para nosotros desde FedePharma es una de las grandes soluciones que impulsaría lo que nosotros creemos que es la libre competencia, pero también la compra informada del consumidor para que esa libre competencia funcione. Muy bien, muchas gracias, señor Soto. ¿Qué podría añadir el doctor Contreras a ese excelente punto que plantea el señor Soto? Sí, gracias. Definitivamente reconocemos que existe un desabastecimiento de medicamentos y sobre todo cuando escucho a Emily, que es una paciente y demás, y otros más que también tienen la misma problemática, uno reflexiona y dice, bueno, lo que ocurre a veces, y lo puedo decir, es que los procesos de adquisición también, yo sé que esto es un problema multifactorial, como dice el doctor Lau, el aspecto de la adquisición o el costo de los medicamentos no solamente se puede resolver a nivel local, ¿no? Porque hay otros factores, hemos hecho estudios de eso y sabemos que inciden en eso otros factores. Pero ¿qué ocurre? Cuando se hacen las normas de adquisición, pareciera que aquellos que generan esa norma toman por igual la compra de un medicamento a la compra de un lápiz o la compra de una resma de papel. Y no puede ser. En otros campos, y permítame extenderme en eso, como por ejemplo el campo de la familia, vimos que se creó un código de la familia y unos juzgados de la familia, porque los problemas de la familia eran tan importantes y tan complejos a su vez que requerían de una atención especial, sacándola del resto de los problemas judiciales del país. Quizá con los medicamentos tenemos que hacer lo mismo, no podemos seguir englobando una ley de medicamentos, de adquisición de medicamentos, inmersa también en una ley de adquisiciones públicas, como dice el señor Soto. O sea, tenemos que aprovechar las oportunidades de mercado. Quizás a nivel público no estamos acostumbrados a eso, ¿no? A estar viendo las bolsas y viendo las oportunidades que nos puede ofrecer el mercado para adquirir un producto a mejor precio y con la mejor calidad. Vamos a tener que incursionar en eso, o tener personas que nos puedan hablar que este es el mejor momento para comprar o aprovechar la economía de escala, toda una serie de elementos del mercado que podemos aprovechar para obtener el medicamento de una manera más oportuna y al mejor precio para el país. Miren, estos medicamentos innovadores son siempre costosos. ¿Pero por qué? Son medicamentos que llevan toda una inversión en años de investigación y desarrollo, una serie de ensayos clínicos y fases dentro de ellos que cuestan mucho dinero y las empresas farmacéuticas lógicamente dicen tenemos que recuperar esa inversión porque son inversiones de 10, 15, 20 años cuando sale un medicamento al mercado. Y generalmente cuando salen al mercado estos medicamentos están protegidos por una patente que originalmente es de 20 años de exclusividad. Durante ese tiempo, la farmacéutica pretende recuperar sus costos o su inversión en los estudios y demás. Entonces, pero hay formas, hay fórmulas de que nosotros como país, como gobierno, podemos adquirir estos medicamentos para la satisfacción de las enfermedades de nuestros pacientes. Porque si bien es cierto, en este país, la política de salud
Y el modelo que tenemos de atención está para no negarle el medicamento y la atención a nadie. Incluso pacientes que pueden llegar a un centro de salud, yo trabajo en un centro de salud, y llegan, no tengo plata, doctor, no sé, vaya, no se preocupe, ahí vemos cómo hacemos y se le da el medicamento al paciente. Hay una evaluación socioeconómica, lo que ustedes quieran llamarle, y no se le niega el medicamento al paciente. Pero hay ciertas trabas que tenemos que ir superando. Yo creo que un gran avance es la mesa que se ha establecido, como dice el doctor Lao, y el reglamento que hace poco se suscribió y se firmó, ayuda a, por ejemplo, ir paliando un poco esto del desabastecimiento crítico, que ya vi que se declararon 130 productos en desabastecimiento crítico, y bueno, pero eso es una medida paliativa dentro del proceso que se está llevando dentro de la mesa. Eso no es que ya solucionó el problema, es una medida y lo vemos con buenos ojos, porque eso es una muestra casualmente de esa voluntad que se habla, ¿no? Son pequeños pasos, pero es que hay un gran problema, señores, un gran problema. Nosotros proponemos acciones para mejorar, pero resulta que muchas veces no tenemos los elementos para respaldar esas acciones que estamos haciendo. Y le pongo el ejemplo de la pandemia. Cuando llegó la pandemia al país, contamos los contagios y contamos las defunciones. Sin embargo, para nadie es un secreto el impacto desfavorable y contundente que tuvieron los confinamientos en materia social y económica en el país. Pero los grandes invisibles, ¿cuántos contagios evitamos? ¿Cuántas muertes evitamos? Nadie ha contado eso. Por eso es que incluso en este recambio, en este nuevo inicio que venimos a tener, ¿no?, tratando de arreglar todo, no podemos regresar a lo que teníamos antes de la pandemia. Tenemos que cambiar hasta las métricas para poder nosotros respaldar lo que estamos diciendo. Igualmente acá, no se ven muchas de las acciones que se hacen porque no se miden, nadie las mide. Y a veces nos desgastamos en grandes esfuerzos para ofrecer la mejor calidad de salud a nuestros pacientes, pero eso sigue siendo invisible, porque la métrica está para contar todo lo malo. ¿Cuántos se enferman? ¿Cuántos se mueren? ¿Cuántos aquí? ¿Cuántos no tienen medicamentos? Pero el resto no lo vemos. Gracias. Por eso es que es muy importante, perdón, ya termino, muy importante lo que dice el doctor Ortega sobre la data, porque la data es para tomar decisiones y tiene que ser una data actualizada, vigente y útil, porque a veces recogemos muchos datos que ni usamos. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, el doctor Soto aportó puntos muy importantes, por ejemplo, en vez de licitaciones únicamente, hacer negociaciones tendientes a procurar una innovación de punta, pago por resultados y otras estrategias que están en este momento apuntando hacia eso que disminuiría considerablemente los costos. También dijo que hay un acceso importante a una cartera de opciones en el mercado que no existe en otros países. Y el doctor Contreras hace una explicación muy importante donde él señala también que todos los pacientes tienen el mismo derecho a tener el acceso a los medicamentos. El doctor Lao quería decir una... ¿Cómo no? En este evento de innovación no es suficiente que salgamos de aquí pensando que mejorar lo que tenemos va a resolver. Esa innovación sostenible es buena, muchas veces tendremos que pensar de manera disruptiva. Y yo quiero decirles que, hablando de medicamentos, que la última parte, nosotros tenemos acciones disruptivas. Hemos hecho cosas como crear una comisión especial con todos los poderes disruptivos, en el cual tengo 3 representantes de los pacientes, porque ellos son los más interesados en que tengamos las medicinas. Entonces, es cierto lo que se dice de esas perversiones internas, esa zona de confort, y quiero decirles algo que no se ha tocado aquí. Nosotros tenemos 50 gremios, cada uno con conquistas que cada vez limitan más las acciones dentro de las instituciones públicas. Ahora todos quieren trabajar nada más 6 horas, como si todos trabajaran. Yo fui el que traje ese concepto para los que estaban en urgencia, porque habían pocos y doblaban y había que ayudarlos. Ahora todos quieren trabajar 6 horas, lo ponen como si fuera un derecho, encarecen el sistema, pero no hay
a cambio de eso, una transformación en la forma en que tratamos a la gente. Entonces, ojo, si no tenemos una transformación en lo que damos el servicio, no vamos a resolver esto como lo debemos hacer. Mientras tanto, hay que tomar las decisiones. Y ese cuento de que los medicamentos aquí son más caros porque somos chiquitos, no es válido. Y quiero decir lo siguiente, cuando yo hablo de altos costos de los medicamentos y altos precios de los medicamentos, lo digo basado en las cosas que ustedes ven y en mis experiencias personales y en los estudios de referencia que hemos hecho nosotros. El mismo medicamento de la misma marca, de la misma fábrica, aquí nos cuesta mucho más caro que en otros países, muy cercanos a donde estamos nosotros. No voy a mencionar ninguno. Por eso nosotros creemos que el desabastecimiento de medicamentos, y quiero finalizar diciendo, el año pasado tuvimos 700 quejas de pacientes que fueron a buscar su medicina y no había. 700. Parecían 20 millones. Pero entregamos 12 millones de recetas felices, que no fueron motivo alguno de ningún comentario de los medios, enfocados, imagínense ustedes, una misma noticia repetida 7 veces. Pareciera que el objetivo no es solamente informar. Entonces, estamos frente a situaciones adversas que no solamente dependen de que lo que hagamos lo que estamos en el sistema sanitario, sino que es un problema de toda la sociedad. Nosotros no estamos luchando nada más porque las medicinas estén, estamos luchando porque tengan un precio justo, estamos luchando porque cada vez que un paciente nuestro o cualquier persona vaya a una farmacia, tenga su medicina. Gracias, doctor. Gracias a usted. Con esto concluimos una mesa redonda que ha sido extraordinariamente rica en impresiones por sectores involucrados, los distintos sectores involucrados. ¿Es necesaria o no la innovación para fomentar el desarrollo de nuestro país, para dar respuestas a todos los planteamientos que hizo el doctor Prosperi en su excelente presentación? ¿Es necesaria o no? El doctor muy bien planteó que hay que acabar con el sistema bicéfalo, que estamos orientados a un sistema de tratamiento de la enfermedad cuando deberíamos de estar enfocados hacia el tratamiento de PrEPes, hacia la prevención. Y eso dio lugar a un debate extenso. También hizo algunos señalamientos sobre lo que está en el Global Innovation Index del 2021, donde nuestro país ocupa una posición número 82 de 136 países entrevistados. No estamos tan mal, dijo el doctor Prosperi, pero hay espacio para mejorar. Y ese espacio para mejorar ha sido tocado en esta mesa. El doctor Lao señaló la necesidad de acabar con ese sistema, coincidiendo con el doctor Prosperi, ese sistema de tratamiento hacia el sistema preventivo. Dijo que hace falta y la tenemos, la voluntad política, y de hecho en estos momentos ya se aprobó un decreto que permite la compra de medicamentos en situaciones de desabastecimiento grave o crítico. El doctor Ortega también señaló la necesidad de un cambio a nivel de las universidades del país y fomentar la investigación, incrementar ese número de investigadores del Global Index de 39 a 1000 por lo menos. Y alguien más mencionó la dedicación de esos investigadores. El doctor Contreras hizo una serie de planteamientos extraordinariamente importantes. Uno de los últimos va a vincular, preguntaba, falta el cómo. Sabemos que esto hay que hacerlo. Él preguntó el cómo hay que hacerlo y puso varios ejemplos de cómo la pandemia, con ese sistema innovador total que trajo la solución del problema a través de vacunas y demás, de verdad está de la mano con ese señalamiento de que necesitamos innovación para el desarrollo. Nuestra querida Emily, porque hemos trabajado muchísimo en todos estos temas, hizo varias intervenciones, pero una de las intervenciones más importantes que hizo fue aquella que nos hizo ver ese sufrimiento del paciente que no tiene el medicamento que necesita
cuando lo necesita, no solo las terapias innovadoras, pero las del día a día también. Y hablaba mucho del tema de los 5 años, que yo insisto que debe retomarse, porque no debe haber un retraso en la llegada de los medicamentos innovadores a ese paciente. El señor Álvaro también hizo una serie de observaciones. Una de las últimas fue la que más nos llamó la atención y dijo, ¿por qué? Para que nuestro país tenga terapias innovadoras, tenemos necesariamente que concentrarnos de forma única sobre el tema de licitaciones. ¿Por qué no vamos a la negociación propia para propiciar la innovación con el pago contra resultados, que es una de las formas? Entonces yo pienso que esta mesa ha dado una serie de pautas que van a servir para esta tarde en el taller que va a recoger todas estas inquietudes. Les agradecemos a todos sus intervenciones. Muchas gracias a todos los que nos escucharon.